Vamos a ir un momento a la palabra de Dios para dar el preámbulo de esta enseñanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, está lo que Jesús dijo claramente. 14, 26 de Juan. Si usted lee un poquito desde el 23 para el que está abriendo su Biblia, nada más un poquito, Jesús está hablando a sus discípulos, Jesús está dando instrucciones y Él está diciendo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Cómo dice? Vendremos a Él. ¿Vendremos quiénes? Vendremos a Él, vendremos el Padre, vendremos el Hijo a través de Él, la promesa que Él está a punto de dar. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Espíritu Santo es la persona activa, presente, que está a cargo de seguirnos teniendo en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con el propósito que Dios le dio a la iglesia. Sin la presencia, sin la actividad del Espíritu Santo, en ausencia de esta obra tan poderosa y tan activa, nosotros no seríamos más que un grupo de gente que se reúne y que tiene un buen tiempo. Sin la presencia activa del Espíritu Santo y consciente de Dios en nosotros, el accionar de la iglesia simple y sencillamente sería una organización. Un grupo de gente, como al igual muchas organizaciones existen en la tierra, de buenas costumbres, de buenos fines y demás. De manera tal que no nos podemos conformar, no podemos simple y sencillamente concebirnos como una organización. Tenemos y debemos tener la vida de Dios en nuestras vidas. Una vez más, la parte final del versículo 23 dice: y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dice el 26, que es el que queríamos leer, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Padre, en esta mañana oro ante tu presencia y suplico para que una vez más tu palabra nos hable. Tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y que podamos, Señor, recibir lo que edifica el cuerpo, la iglesia. Lo que nos trae, Señor, alimento y nos nutre para seguir siendo útiles en tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Desde un principio Dios sopló aliento en el ser creado. Ese aliento, ese soplo, de acuerdo al hebreo, hay una palabra ahí media dominguera. Él sopló el ruach de Dios, el hálito de vida. Y eso es lo que todo ser creado recibió de Dios. Recibió vida. Cuando el niño sale del vientre de la madre y algunos vienen sin respirar, ¿verdad? Los tiran para arriba, ¿verdad? Les pegan y les hacen, ¿hasta qué hacen? Reciben hálito, reciben aliento de vida. Eso es lo que todo ser creado recibió. Eso es lo que nos hace a todos por igual creación de Dios. Así que
gente dice, es que yo soy hijo de Dios, somos hijos de Dios a partir de, y ahorita lo retomamos. Lo correcto podemos decir en general toda la creación, somos creación de Dios y ahí no excluimos a nadie. Sí, ni estoy yo aquí para excluir a alguien, solamente para explicar un poquito. Pero es importante que usted y yo como iglesia lo comprendamos y lo entendamos para que caminemos en esta tierra con propiedad. La semana antepasada daba una palabra que decía para que a todos, que demos razón a todos aquellos a quienes nos demanden razón acerca de esta profesión de fe que predicamos. Así que es importante que usted y yo como iglesia comprendamos qué hálito de vida tenemos todos, pero debemos anhelar presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. En Ezequiel capítulo 37 versículo 9 está el profeta Ezequiel teniendo todo una visión, toda una cosa preciosa. Dice que ve un campo lleno de huesos y de huesos secos en gran manera, y Dios le dice a Ezequiel, profetiza, ¿sí? Profetiza sobre estos huesos. Profetiza, le dijo, hijo de hombre, y di al Espíritu, di al Espíritu de vida, el hálito de vida, el ruach, dile al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y usted puede seguir leyendo y nutriéndose más en la palabra y todo lo que pasa. Los muchachos hacen acá, el grupo de artes hace todo una representación muy bonita con este pasaje bíblico. Pero esto es lo que recibe, y dice que cuando estuvieron sobre sus pies un gran ejército, pero no tenían vida, entonces Dios le dice, sopla, declara, confiesa, llama al Espíritu. Y eso es lo que pasó. Todo comenzó con un soplo. El Creador transformó aquella figura de barro que hace y sopla y deja de ser barro y recibe vida. ¿Sí? Ahora nosotros vinimos a tener un encuentro con el Señor y pasamos de ser criaturas a ser hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios e hijas de Dios? Qué bueno que usted tenga esa certeza. Y esa es la certeza que debe haber en usted y en mí. Que yo no solamente soy criatura, sino que yo soy hijo e hija de Dios. Jesús había resucitado después de sus 3 días de sepultura y aparece a los discípulos. Y está ahí para transformar el antes y el después. Los discípulos caminaron con Jesús y están teniendo evidencia de una persona que está llena del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, los discípulos fueron llamados, fueron ahí entresacados dentro de la multitud. Los elige, caminan con él durante 3 años y medio aproximadamente, y durante todo ese tiempo los discípulos están observando a una persona que tiene evidencias de una vida que no es solamente el ruach, el hálito, sino que está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice que él descendió del desierto después de 40 días en el poder del Espíritu Santo y vino y fue bautizado y se posó sobre él el Espíritu de Dios como una paloma, y esto era evidencia para Juan, ¿verdad? Lo explicó el maestro la semana pasada, para que Juan tuviera evidencia de que ese era el Hijo de Dios. No es que Jesús apenas iba a recibir el Espíritu Santo, él descendió, dice, en el poder del Espíritu Santo, había sido lleno. De hecho, el Espíritu Santo fue el que lo llevó y allá estuvo perfeccionando esa obra. Y camina con los discípulos y les da evidencia de la llenura. Ahora, él muere,
y para ellos es todo un shock, ¿verdad? Toda una situación, como que el Hijo de Dios, todo lo que hizo, toda la evidencia que había, y ellos quedan, y si usted lee un poquito el contexto, algunos se habían ido a pescar nuevamente, volvieron a sus labores, o sea, volvieron a ser los seres creados que eran, a pesar de toda la evidencia que habían recibido en ese caminar con el Maestro. Puede ser que a nosotros hemos estado siendo acompañados de gente que está llena del Espíritu Santo, pero si la llenura del Espíritu Santo no me está afectando a mí, no se está evidenciando en mí, puede ser que si aquella persona que me influencia se aparta de mí, vaya, yo regreso a mi vida habitual, donde no hago otra cosa que lo que ya solía hacer. Entonces Jesús, conociendo esa naturaleza nuestra, Él se le aparece a ellos, porque la naturaleza en nosotros salta muy fácil. ¿Se han dado cuenta? ¿Verdad? Esta carnilla surge muy fácilmente con sus atrevimientos. Pablo lo dice: yo veo una lucha, hay una batalla en mi ser, ¿verdad? Que queriendo hacer lo bueno no lo hago. Todos batallamos. ¿Alguno no batalla con su naturaleza? Todos. ¿Qué pastor? Ya usted no batalla después de todos estos años de ser pastor. Claro, mi amado, yo batallo con mi naturaleza. Se me sale el Espinosa, y de feria los Espinosas son medios atravesados. Aquí hay varios Espinosa, ¿sí? Tienen apellido Gamboa, pero ese es medio Espinosa, ¿sí? Y así vamos, todos. Entonces los discípulos están ahí, mire, si usted lee un poquito más al respecto, se da cuenta. Tomás, ¿cuántos saben de Tomás? ¿Verdad? Tomás caminó con Jesús, ¿verdad que sí? Tomás vio los milagros, Tomás vio al Maestro levantar muertos. Tomás caminó. Se aparece Jesús a sus discípulos, cerrada la puerta, cruza la puerta, nadie se la abre, Él está dentro. Y se le aparece a sus discípulos y les habla y les da palabra, pero Tomás no estaba ahí. Tomás andaba en otras. Y le dice: hemos visto al Maestro. El Maestro, es más, el Maestro ha estado con nosotros, dice. Y dice Tomás, así, pero es que si yo no lo veo, si yo no meto mi dedo, si no veo las señales, si no meto mi dedo, dice, en la marca de los clavos, en los huecos que hicieron los clavos, dice además de eso, si no meto, oiga, a ver, había visto a Jesús morir, entonces tenía todo el detalle, ¿no? Si no meto mi mano en el costado donde entró la lanza, no creo. ¿Se da cuenta la naturaleza de nosotros? No es diferente. ¿Qué es que Tomás era más malo o más incrédulo que nosotros? No, nos pasa lo mismo, amado. Entonces Jesús, previendo esto, entonces vuelve a visitarles. Vuelve a visitarles y entra en las mismas condiciones. Si usted lee, otra vez el aposento está cerrado y otra vez están reunidos, pero en esta ocasión si está Tomás, entra, se aparece, ¿verdad? Paz sea con vosotros. Y ahí está. Y de una vez le dice Jesús: Tomás, ven. O sea, no tienen una conversación. No tienen una conversación, o sea, no hay una discusión. De una vez Jesús viene y aborda la situación, la incredulidad de Tomás, lo que está viviendo Tomás. Le dice: venga Tomás, venga. Le agarra la mano y le mete su dedo ahí en la mano, donde Jesús tenía la marca. Algunos dicen que era aquí, otros dicen que era aquí. Bueno, yo no estuve ahí, aquí o aquí Jesús fue clavado, ¿sí? En los pies también, en el empeine, ahí sí se
se aclara un poco más cuando habla de la palabra del calcañar. Y le mete la mano en el costado, dice: Tomás, porque vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted es un bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo vimos y estamos creyendo. Amén. Dele ofrenda de palmas al Señor por usted, amado. Aleluya. Usted no vio y creyó. Así que usted es un bienaventurado del Señor, una bienaventurada. Entonces, Jesús, previendo esto, esta verdad, viene, y estoy nada más parafraseando un poquito todo lo que está en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Perdone que no les he dado la cita, me emocioné contándole la historia, ¿verdad que sí? Pero usted viajó conmigo un poquito, ¿verdad? Usted entró al aposento 2 veces y estuvo ahí, vio las marcas. Así me gusta con mi gente. Esta gente es tremenda. Le gusta viajar conmigo. 20:22. Dice: y habiendo dicho esto, sopló. Versículo 21, leamos: a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid, ¿qué cosa? Ya no les está diciendo reciban el ruach, o sea, reciban vida. Ya no le están diciendo eso, el hálito de vida. Ahora les está diciendo: reciba a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Les está diciendo: reciban aquel que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Reciban al que les va a consolar. Reciba al que les va a instruir. Todo eso está diciéndoles, todo eso significa el Espíritu Santo. Reciba al que les va a dar propósito y razón de ser. Reciba a este que les va a enseñar todo lo que deben de decir cuando sea necesario decir algo. Reciban a este que va a manifestar y les va a dar todo lo que Él mío se los va a dar a ustedes. Porque Él tomará de lo mío y se los dará. Reciban a este que le va a dar contenido y sentido y razón de ser a usted, que es la iglesia. Él viene y sopla el Espíritu Santo de Dios. Y estos personajes vienen a ser más que criaturas de Dios, vienen a ser esos hijos de Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo? Y estoy citando algunas que no van a aparecer ahí, pero usted puede buscarlas. Hechos 2:37, un verso muy conocido: y compungidos al oír todo lo que Pedro decía, estos varones preguntaron: varones hermanos, pues, ¿qué pues haremos, verdad? Entonces, acto seguido, la respuesta en el versículo 38, ¿qué les dice Pedro? ¿Qué les dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el hálito de vida. ¿Qué les ofrece? Lo que Él había recibido. Ahora les está diciendo a estos que han creído, que también vienen a ser iglesia, que también vienen a entrar en el propósito, que también vienen a entrar en la acción y en la obra que se debía desplegar para entonces, y que todavía persiste. Les dice: y recibiréis el Espíritu Santo, o sea, lo que les va a dar vida a ustedes, los que le va a dar razón de ser, lo que le va a dar propósito, el que reciban al que le va a dar la plenitud de todo. Ese es el patrón. Por ende, vinieron a ser nuevas criaturas. Cuando yo vengo a ser una nueva criatura, cuando me congrego regularmente, no. Cuando ofrendo regularmente, no. Cuando presto mi tiempo y mis fuerzas, ahí vengo a ser
No, esas son buenas cosas y ojalá que no las deje de hacer. Pero somos nuevas criaturas cuando hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nos hemos arrepentido de la pasada manera de vivir. Nos participamos en la semejanza de su muerte y de su resurrección a través del bautismo y recibimos la llenura del Espíritu Santo. Es cuando yo vengo a ser una nueva criatura. Una nueva criatura para poder también ser útil en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en el capítulo 3 de Juan, versículos 5 y 6, está teniendo una conversación acá Jesús y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es o carne se queda. O sea, sigue teniendo vida, pero carne es y carne se queda. Y lo que es nacido del Espíritu, y si usted nota aquí Espíritu, ¿cómo se escribe? Se escribe con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, Espíritu es. Iglesia, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, es cuando venimos a ser nuevas criaturas dispuestas para toda buena obra. De ahí para allá la cosa se comienza a poner mejor. Amén. De ahí para allá usted y yo comenzamos a ser útiles, porque de lo contrario, mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos, un verso más, Romanos 8:11. Porque hay que estar claros, amados, que sin su presencia en nosotros, estamos muertos. No hay vida. Dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Así, aquí se está cumpliendo la escritura. Y nosotros vendremos a Él y moraremos en Él, como lo leímos anteriormente en el versículo 23 del capítulo 14 de Juan. Dice, sigue diciendo: y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también. ¿Por qué vivificará? Porque sin su presencia nosotros estamos muertos. Sin su presencia no tenemos la vida de Cristo. Podemos estar vivos en nuestra naturaleza, pero no basta estar vivos en nuestra naturaleza. Hay que estar vivos en el Espíritu. Amén. Hay que estar vivos para Dios. Hay que estar vivos para su propósito. Y esa vida la provee ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, veamos algunos versículos rápidamente. Gálatas 5:17 vamos a ver. Dice, para entender esta realidad, dice: porque el deseo de la carne, ¿el deseo de quién? ¿Se ha ido la carne de nosotros aun cuando vinimos a Cristo? No. Entonces yo quiero que salgamos conscientes de este lugar. Salgamos conscientes, porque me parece que esto no es una predicación de una profundidad de revelación, estamos esgrimiendo los principios de la vida en Cristo. Estamos esgrimiendo la realidad de la iglesia. Estamos esgrimiendo un poco, estamos introduciéndonos y escudriñando ahí lo que en nosotros debe estar claro y bien asentado. Lo que en la iglesia debe estar bien identificado. Lo que en nosotros debe ser una certeza. Y ahorita en su ratito lo vamos a leer, pero dice: porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces debe en la iglesia, y en mi anhelo como pastor, que la iglesia esté segura de hecho. Porque una vez que usted está seguro de que usted es hijo de Dios
hija de Dios, usted es útil en el reino de Dios. Hombre, usted es alguien poderoso en el reino de Dios, y no solamente en el reino de Dios, sino que en esta tierra representando el reino de Dios. Amén. Ese es el deseo de este pastor en esta mañana. Pero el deseo de la carne es contra ¿qué cosa? Y no dice que, nótese que dice espíritu y lo escribe en mayúscula. Eso lo hace para denotar de qué espíritu está hablando. ¿Verdad que sí? O sea, no es el ruach, no es el hálito de vida, es el Espíritu Santo. ¿A qué se opone la carne? Al Espíritu Santo. Y dice, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, ¿qué dice? Lo que quisierais. Gracias por devolverlo. Para que no hay. Pero mire lo que dice el versículo 16, el anterior. Y lo puse así en este orden para afirmar. Por lo tanto, ¿qué dice? Léalo conmigo. Estoy haciéndole el favor de poner el pasaje ahí. Léalo conmigo. Digo, andad ¿en qué cosa? O sea, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no le dé rienda suelta. Lo decía anoche con los hermanos de allá arriba. Y lo digo ahora, Romanos capítulo 6 dice que no prestemos nuestros miembros al servicio del pecado, de modo que le obedezcáis. Es que en nosotros es imposible decir que no va a haber la manifestación pecaminosa de esta naturaleza. Pero otra cosa es que gobierne, es que reine, es que controle. Y se ve en nuestros deseos, se ve en nuestros pensamientos, se ve en nuestra forma de hablar, se ve en la forma en que usamos los ojitos, se ve en la forma que compartimos con otras personas, se manifiestan los deseos de la carne. Devuélvame el pasaje, por favor, déjemelo ahí, no me lo quite. Se ven los deseos de la carne manifiestos a menudo. Los que trabajan, ¿cuántos trabajan en la calle, en la carretera, que les toca andar ahí manejando por ahí? Sí, es complejo con otros choferes a veces, ¿verdad que sí? Yo venía iba entrando a Paso Canoas y Paso Canoas es como tierra de nadie, ¿usted ha visto? El tráfico está ahí al frente y todo el mundo hace lo que quiere. Y esa intersección tiene como 3 vías ahora y una de salida. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que entrarle con cuidado. Y si usted no anda muy en el espíritu, le da la gana de bajarle el vidrio y de recordarle si le regalaron las licencias o si se la sacó en una Jax, ¿verdad? Porque usted ya no dice cosas malas, cosas feas, pero por lo menos, ¿qué? ¿Le regalaron? No, ni eso. ¿Sí? Y así con otras circunstancias de la vida, mi amado, a cada uno le atañe en la forma en que vive, pero los deseos de la carne se manifiestan en nosotros. Y la palabra nos exhorta, dice, andad en el Espíritu y no satisfaga. O sea, a uno le da la... Sí, ha sentido así. ¿Cuántos han atendido a un cliente incómodo? ¿Sí? No me diga. Sí, pero usted ha atendido a un cliente incómodo. Yo trabajaba en un banco también y yo atendí clientes incómodos. Y esa frase yo todavía la mastico, ¿verdad? Que el cliente tiene la razón. Gloria a Dios, santo sea el Señor. Hay que llenarse del Espíritu Santo para uno decir algo así, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos así un poquillo difíciles o se pone difícil la cosa en la mañana con los hijos? Le da a uno ganas de satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Cuando la mañana amanece difícil. Claro, todo eso pasa. Todo eso pasa. Listo. Dice, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es, ¿qué es? El ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es, por favor subraye esa palabra que tiene 3 letras,
una vocal, una P, una A y una Z, porque ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuánto le gusta vivir en paz? A mí me gusta vivir en paz. O sea, yo a veces digo, hay gente que se muerde solita para enojarse. ¿Usted conoce a algunos así? Yo conozco a algunos que les gusta que se muerden para estar enojados. No hay razón y aún así usted ve que de repente. Eso es que les hace falta ocuparse más del Espíritu. Andan mucho en la carne, andan mucho en la ocupación, andan mucho en la preocupación, andan mucho en el quehacer, andan mucho y muy lejos y alejados de una buena comunión con el Espíritu Santo, porque la comunión con el Espíritu Santo a mí me dice que es vida y es vida y a mí me gusta la paz. ¿A cuánto le gusta la paz? Busca la paz y síguela. Anda a caballo, hay que seguirla. ¿Sí? Es parte de la necesidad que tiene la iglesia. Ahora, vea lo que dice Romanos 8, ahí mismo, el versículo 16, el pasaje que les dije y les ofrecí mencionar. Dice, ¿qué dice? El 8:16, léalo conmigo. Estoy muy generoso, no los he hecho buscar casi en la Biblia, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A ese hálito de vida en nosotros. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu. Dice, ¿de que somos quiénes? A mí me gusta la idea de pensar que yo soy un hijo de Dios. Yo no sé si la última cita antes de esta, en Juan, vuelva a Juan un momento. Juan 15, versículo 16. Juan 15, 16. ¿Qué dice? Qué linda escritura, ¿eh? Qué porción bíblica más bella. Búsquela ahí. Vea, leámosla juntos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. La razón de ser hijo de Dios, la razón de haber sido elegido, la razón de habernos dejado elegir es para que seamos evidencia de que somos hijos de Dios. Y la evidencia de ser hijos de Dios, de ser iglesia de Jesucristo, lavada con la sangre, ser propiedad suya, ser aquello que Él anhela y desea y cuida celosamente, que la protege, como lo dice Efesios, la cuide, la protege, se entregó a sí mismo por ella. Es una relación sacrificial de parte de Él para con nosotros. El anhelo de Él es que vayamos y llevemos fruto, evidencia de la presencia. ¿Quién es el que en nosotros manifiesta la evidencia de que Él está en nosotros? El Espíritu. ¿Cuántos se saben la manifestación del fruto del Espíritu? Son 9. Amén. En orden: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. A algunos nos gusta decirle dominio propio, como también lo dice la palabra en algunas versiones. ¿Sí? La evidencia de la presencia, de la elección de Dios sobre nosotros y de su decisión de ser hijos es que llevemos fruto de su presencia en nosotros. Y que este fruto, ¿cómo debe estar? Dice que este fruto, dígalo conmigo, debe abundar. Ahora, a mí me gustaría hablarles y ponerme aquí muy regalador y decirles todo lo que termina diciendo. Y regalarles todo esto y hablarles de todas las bendiciones, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A mí me gusta la idea de que usted va a ser un bendecido del Señor, ¿sí? Y que usted va a estar, pero
rebosante de toda clase de bendición material, y que a usted le van a llover los negocios, y que a usted usted barre y le aparecen monedas de oro y todo. Sí. Pero no, o sea, yo sí quisiera eso para usted, de verdad, porque si usted prospera, yo sé que yo también prospero. Pero para mí prosperidad verdadera, genuina y real, que no tiene precio, es la manifestación del Espíritu de Dios en usted. Porque el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, mi amado, eso no tiene precio. Ante tales cosas, si usted termina leyendo lo que dice Gálatas, dice, ante tales cosas no hay ley. Por lo tanto, mi amado, no hay precio para eso. No hay quien le pueda poner condición ni valor a la manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia. Nadie puede ponerle un precio a la paz de Dios en usted, al amor de Dios en usted, al gozo de Dios en usted. Nadie puede ponerle precio a una actitud generosa y bondadosa, benigna en su vida. Nadie, eso no tiene precio. Así que mi anhelo es que abunde en esto, y el anhelo de la palabra es que abundemos en ello. El anhelo de Dios es que seamos una iglesia que abundemos en esas manifestaciones, y lo demás es añadidura. Claro, terminemos de leerlo para que todo lo que pidieres al Padre, y es que cuando nosotros le hemos dado libertad al Espíritu para que Él se manifieste, es como un padre que está completamente agradecido. No le va a negar nada a su hijo, ¿verdad? Cuando uno está así, que se ha portado bien. Yo les he contado las historias. Vivir entre 5 hermanos era todo un reto en una situación difícil. Todos comíamos de una lata de atún, papá, y había que pelearla, ¿sí? Había que pelear la lata para chuparla, ¿sí? Entonces, si usted quería algo más, tenía que hacer las cosas y tratar de hacer las cosas. Pero a mí lo que me gustaba era que papi me prestara el carro, ¿sí? Eso era lo que a mí me gustaba. ¿Y qué cree? El día que yo le iba a pedir el carro a papá, yo le limpiaba los zapatos, ¿sí? Yo agarraba el carro, ¿sí? Y lo limpiaba. Y era aquella, una microbús, una de esas Volkswagen, ¿sí? Azul con celeste. Pero yo me sentía que yo andaba un Ferrari. ¿Y sabe por dónde me daba permiso de andar? Vivíamos cerca del dique. Los que conocen Neily conocen el dique, ¿verdad? La idea que uno tiene cuando se monta en un carro y no tiene licencia, padres, enséñenle a manejar a sus hijos, pero ya no haga esto, porque ahora los chiquillos son más atrevidos. Yo todavía obedecía, pero la idea es que a uno lo viera un compañero, ¿sí? Que lo viera un compa del colegio. Y Dios guarde, o sea, eso es como que se alinearan las estrellas. Ojalá lo viera la güila que le gustaba. Mi amor, usted no estaba en ese tiempo, mi vida, ¿verdad? Imagínese este machillo así en aquella Volkswagen, o sea, qué impresión. Pero papá nada más me dejaba andar por la orilla del dique, o sea, por todas las calles de piedra. En aquel tiempo menos gente había, ¿no? Y menos que iban a andar los carros por necesidad ahí por la orilla del dique. Usted andaba entre los barrios ahí escondido. O sea, ¿cuándo se iba a topar al compa? Nunca. Mucho menos a la güila que le gustaba, pero quemaba fiebre, es lo importante, ¿sí? Y al fin y al cabo uno se alineaba a todo y se ponía así, y el tata de uno, ¿qué querés? Porque ya la olía. O sea, cuando uno se ponía a hacer todo demasiado bien, de una vez le decían, ¿qué querés? De que me prestes el carro para irme a dar una vuelta. Bueno, anda, ya sabes, con mucho cuidado. Y ya sabes, no me sale la calle pavimentada. Ya la mató. Pero ahí iba uno a matar fiebre. Entonces lo que hacía uno era que de alguna forma no habían celulares, pero sí había muchos teléfonos en la casa. Entonces llegaba, se buscaba un público, marcaba la casa de un amigo, le decía, me prestaron el carro. ¿Cómo? ¿En serio?
Sí, y entonces invitaba a un par de compas para que anduvieran con uno, eso era todo. Y era lo más que le iba a pasar. Listo. ¿Dónde quedamos? ¿Qué historia, no? Las bendiciones de Dios van a venir hasta uno cuando nosotros le pedimos a papá y estamos haciendo las cosas como corresponde. Entonces lo que pidieres al Padre en su nombre, Él se lo va a dar. Es cuando estamos portándonos bien, el Señor nos va a bendecir y no va a haber reparo. Al inicio decía, sin la vida del Espíritu somos una simple organización. Y no nos basta ser una simple organización, amados. Hay muy buenas organizaciones con un recurso económico ilimitado, con las cuales no podríamos competir. Pero con la competencia del Espíritu no estaríamos compitiendo contra nadie, más bien estaríamos siendo bendición y respuesta. Eso es lo que nos identifica y nos diferencia de una organización, una iglesia que tiene la vida del Espíritu y que es y está activada, como dice la escritura aquí, como dice una frase que pusimos en las puertas, activados en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos diferencia de una organización. Una iglesia con vida es una iglesia que tiene al Espíritu Santo de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor.